Sean todos bienvenidos una vez más a su noticiero UFT. Quien los acompaña en la presente emisión, Mayra Velasco. En esta oportunidad, en la sección Talentos UFT, nuestro compañero Julio César Hernández tuvo el placer de realizarle una entrevista a la licenciada en Comunicación Social María Valentina Saldivia. Veamos. Sean bienvenidos una vez más a Talentos UFT. Quien tiene el gusto de acompañarlos en esta oportunidad, Julio César Hernández. En esta ocasión estaré conversando con una egresada de nuestra institución en el año 2017. Ella es la licenciada María Valentina Saldivia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Julio, por esta invitación. María Valentina, quiero que nos cuentes un poco de dónde surge esa idea de estudiar comunicación social, porque todos tenemos como que esa historia de dónde nació estudiar comunicación social y especialmente de estudiar aquí en la Universidad Fermín Toro. Sí, así es. Bueno, ya cuando estaba cerca de mi cuarto año de bachillerato, que ya comienzas a ver como que, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde estoy parado? Comenzamos a aplicar todas estas herramientas para ver en qué áreas era buena, qué se me daba más, con qué me sentía más a gusto. Desde pequeña estuve inmersa en actividades artísticas, estudiaba música, estudiaba baile, siempre estuve metida con la parte de comunicar, ¿no? De alguna manera, de expresarme a través de distintas herramientas, por así decirlo, y por eso cuando llegó el quinto año, mira, evaluamos dentro de las posibilidades que teníamos en Venezuela en ese entonces, ¿no? Para estudiar la carrera y me decanté por la Universidad Fermín Toro, porque realmente un pensum súper completo para ese entonces y que además contaba con distintas áreas donde tú como estudiante te podías desarrollar, no solamente en el aula de clases, porque recuerdo perfectamente cuando nos hicieron el tour que te hacen de los colegios, que te invitan y todo lo demás, nos invitaron y nos hicieron un paseo, bueno, por la radio, por la televisora, por las distintas, digamos, laboratorios de fotografía y realmente encantada. Y desde ese entonces comenzamos a egresar del colegio y ya en el 2012 estaba comenzando a estudiar acá en la Fermín Toro. Comenzaste ese trayecto desde ese momento. De verdad que es muy bonito cuando se va dando lo que quieres desde que estás en el colegio, porque a veces es muy incierto qué quieres estudiar y que tuviste la oportunidad de venir hasta nuestras instalaciones y conocer los espacios, creo que es un plus para ti y también para que tomaras esa decisión. Sí, para tomar la decisión y que lo recuerdo perfectamente, todos bachilleres en el autobús yendo a visitar las distintas casas de estudio de ese entonces, ¿no? Y realmente me llamó mucho la atención todo lo que hacía en la universidad y digamos como que el amplio abanico del perfil del egresado, ¿no? Que no solamente te permitía participar en un área o periodismo o publicidad, sino que distintas aristas que así lo hacen una carrera muy completa. Claro, y que la universidad también te acerca a lo que es el campo laboral y eso es un plus para nosotros, ya cuando comencemos a ejercer bien estando dentro de la carrera estudiando o ya cuando egresemos. Sí, también quisiera que nos contaras, ya que nos estamos hablando de la universidad, ¿cómo fueron esas materias? ¿Cómo te fue? ¿Cuál dices tú ahorita que fue la más complicada y que se te dificultó en el camino? ¿O cuáles fueron tus favoritas? Sí, bueno, mira, realmente con todas las materias siempre hubo demasiado enfoque y yo, bueno, muy disciplinada durante toda la carrera. Había materias, por supuesto, que sí te llevaban un poquito más la parte de géneros periodísticos, la parte de géneros interpretativos. Recuerdo que fue una materia a la que dedicaba muchísimo y que además me gustaba, o sea, te exigía, pero a la vez me gustaba esa entrega y ese contacto que tú tenías con la calle, con ir a buscar fuentes, con, digamos, indagar sobre los distintos medios y realmente lo recuerdo perfectamente y ya era una de las materias electivas y me encantaba. Era como quien dice, se sufre pero se goza y realmente fue una materia bastante completa, bastante, digamos, ligada a la realidad porque además también como materias en la parte de géneros periodísticos, en la parte de fotografía, que tenías que ir a hacer reportajes de distintos temas, el profesor te asignaba. Entonces toda esa parte práctica yo siento que suma muchísimo a lo que es tu formación como tal, como profesional dentro de la universidad. ¿Y de una de esas tareas te recuerdas alguna en específico que te marcó? Sí, bueno, realmente los reportajes se me hacían sumamente interesantes, me gustaba mucho acudir directamente a la fuente y que bueno, como lo comentábamos antes de que iniciara la entrevista, yo llegué a participar, no sé, comenzando del primero al segundo semestre, ya yo estaba metida en la radio.
comencé por la radio de la universidad, Radio UFT, y allí me mandaban a pautas. Tenía que cubrir congresos, jornadas, distintas actividades que se hacían con la universidad, y era sumamente interesante. Y yo decía, qué bueno que desde el inicio tú puedas ir fogueándote en cómo se va gestionando, digamos, la dinámica de lo que es el periodismo de calle, de lo que vas haciendo con los reportajes. Y luego también pasé también por UFT Televisión, ya más adelante como en el 5º semestre. Pero sí, siempre estuve muy relacionada con más allá de lo que se hace en el salón, con lo que te pueda otorgar o con lo que te pueda ofrecer un profesor. Considero que esa parte de tener el roce con hacer un guión, aprender a editar, cómo tienes que modular la voz, cómo tienes que prepararte a la hora de ir a un programa en vivo, me pareció súper valioso, y que no solamente era algo de que te lo encontrabas ya en los últimos semestres, que te mandaban a hacer un micro en la radio, y me pasaba que capaz compañeros, yo no sabía o no había hecho esto en radio. Y yo, mira, qué bueno que desde que inicias tienes esa apertura a formarte en distintas áreas y bueno, decir, mira, me gusta más la televisión, me gusta más la radio, o capaz soy más de medios impresos, y realmente creo que más allá de todo lo que aprendes en el salón de clase, de las actividades, de las evaluaciones, ese contacto con tener medios institucionales es sumamente enriquecedor. Y que también nos da como esa ventaja que lo comentabas con nuestros otros compañeros que no tienen o no quisieron estar en estas áreas de la comunicación que tiene la universidad para nosotros, y que también, como lo comentaba anteriormente, ese acercamiento que tenemos mucho más a la realidad que vamos a vivir cuando ya egresemos de aquí o también en el transcurso de la carrera. También te quería preguntar en ese punto si comenzaste a trabajar estando en la carrera o... ¿Cómo fue el asunto? Sí, yo comencé a trabajar en radio, precisamente porque, bueno, fue de los primeros medios que pude, como que de los que me enamoré, y participaba como invitada estaba metida en la parte de producción. Recuerdo Unión Radio Noticias AM en su momento, también lo que era el circuito Unión Radio, en Onda. Comenzaba como con proyectos pequeños, pero sí, ya en la carrera logré incursionar y llevarme todo ese conocimiento que estaba aplicando durante todos estos semestres a lo que era la vida diaria, ¿no? Hacer una agenda de invitados, hacer guiones, hacer todo ese engranaje para que podamos ir al aire. Bueno, María Valentina, hemos llegado a nuestra primera pausa comercial, pero al regreso seguiremos hablando contigo de lo que ha sido esta experiencia laboral en el medio de comunicación. Con esta información vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos con más del noticiero de nuestra alma mater. Estamos de regreso con más del noticiero de nuestra alma mater. Seguimos con más de nuestra sección Talentos UFT con la licenciada María Valentina Saldivia. Veamos. Regresamos con más de Talentos UFT y acá seguimos conversando con la licenciada María Valentina Saldivia. En esta oportunidad, María Valentina, quiero que nos hables un poco de ya cuando te gradúas de la universidad. ¿Cómo comienza a hacer todo? ¿A cómo ver la vida desde ese punto de vista ya como licenciada? Sí, sí. Bueno, realmente dentro de mis primeros encuentros con el mundo laboral fue en un programa de radio, de hecho, en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría, donde estuve por 6 años. Era una producción que salía en 2 estados del país, se hacía acá en Barquisimeto, bueno, todavía está al aire, se hace en Barquisimeto, y realmente para mí era un reto, porque en ese entonces yo estaba interesada por el periodismo de datos, periodismo digital, que realmente mi trabajo de grado fue enfocado al periodismo de datos, algo bastante innovador. Cuando nos vamos al 2017, 2018, no había tanto aporte o tanto desarrollo, digamos, de herramientas como lo hay ahora. Y estaba entre el periodismo digital y el mundo de la radio, que bueno, como lo hemos hablado siempre, me había gustado mucho. Y realmente, bueno, comenzar con la radio fue, mira,
mira, yo sentía que yo tenía muchas cosas a mi favor. Obviamente uno tiene el susto de que tienes este rol de productor general, tienes que estar a cargo de entrevistados, de reportes, de contactos, de notas, de muchas cosas que están bajo tu control. Claro, es una carga. Es una carga, es una responsabilidad, más que una carga me gusta llamarlo responsabilidad, porque sí, es un compromiso del que tú te comienzas a ser consciente de que más allá de que obviamente es un trabajo y tú tienes que cumplir con unas pautas, con unos lineamientos, también es un compromiso con quien te escucha. Sí. Es un compromiso con quien te escucha, y en ese momento, al ser un programa nacional, un programa que, bueno, nacional lo llamamos porque salía en más de 2 estados del país, hecho desde Barquisimeto, digamos que tú tienes un compromiso con la audiencia de informar, de dar a conocer lo que estaba pasando, de comentar tanto lo que pasaba en Zulia como lo que pasaba en Del Tamacuro. No hay gasolina, no hay implementos, distintas cosas, distintas realidades, y es todo un reto, digamos, recién egresada o recién haber terminado la carga académica, era todo un reto saber balancear hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cómo darle cobertura a todo ese panorama informativo. Pero sin dudarlo, el hecho de haber pasado por medios institucionales de la universidad, eso me ayudó mucho a mí en ese primer acercamiento, ¿no? En ese comenzar a elaborar una pauta, a jerarquizar, a entender la noticia desde un punto más general que te pudiese mostrar las distintas caras de la moneda, ¿no? Entonces, sí, realmente esa fue de mis primeras, digamos, acercamientos al mundo laboral, que uno va asustado, ¿no? Uno va asustado. Claro. Y uno dice, bueno, yo he hecho esto en la universidad, pero ya llevármelo al panorama como digamos, real o al contacto diario, donde tú tienes un feedback de la audiencia, donde alguien que te está escuchando, te está escribiendo, te está felicitando por el programa, sí, o capaz no está de acuerdo con algo que dijiste, es algo con lo que ya aprendes a hacer roce, digamos, cuando sales a la calle. Pero sin dudarlo, esa base de cómo, digamos, la base de estructura la tomas perfectamente desde la universidad. Claro. Tú decías que es una responsabilidad, yo le llamo carga, sí, pero sí, yo creo sí, que es la carga de responsabilidad que tienes con el público. Totalmente. Entonces son un compendio de cosas que a uno lo hacen como profesional, y que yo también he tenido la oportunidad de trabajar, y que justamente trabajé en la misma radio, y que de hecho te lo decía fuera de cámara, que escuchaba tu voz en los pasillos porque decían los créditos del programa, y yo decía quiénes eran ellos, o no, porque nunca coincidíamos. Entonces, estábamos en horarios diferentes. Sí, estábamos en horarios diferentes. Y que ahora te está entrevistando es algo que yo nunca me imaginé. Los cambios de la vida, ¿no? Los cambios que da la vida. Entonces, creo que ese programa yo lo recuerdo con mucho cariño también, porque tuve la oportunidad de trabajar en la misma radio, y como también escuchaba los otros programas, y de verdad era alguna experiencia muy bonita, pues. A mí me parece que hay una diferencia bastante notable en que a veces uno escucha eso, ¿no? Sí. Que el comunicador social es todero, y realmente pienso que no es todero, sino que es su responsabilidad formarse de la mejor manera que pueda en las distintas áreas para poder desempeñarlas en un entorno, como te digo, de una radio, de un podcast, de un medio digital, de una agencia de marketing, que realmente te pones a ver y todo está como engranado. Sí. Entonces, ya es el reto de cada quien asumir, mira, sí quiero hacer esto o me gusta más esta área, pero sí pienso que la comunicación social de todo esto es una carrera sumamente completa, y que depende de ti como estudiante, cómo te formas, con qué responsabilidad lo tomas y cómo decides llevarlo a tu vida. Es así, María Valentina. Bueno, si yo quisiera seguir conversando contigo, pero el tiempo también, es limitado. Claro, y quisiera que nos dejes ese mensaje a todas las personas que te están viendo y que te ven como un modelo, porque ya después de conocerte en esta entrevista, te ven como un modelo a seguir, y también a los estudiantes que están ahora en la Universidad Fermín Toro. Claro que sí. Bueno, mi mensaje es sencillamente a comprometerse con lo que les gusta, con lo que les apasiona, que si estudian comunicación social, por supuesto que está vinculado con el área, a perseguir ese objetivo y a saber que, mira, que si capaz no es por radio, nos podemos idear algún entorno digital y llevar esa idea a cabo, pero sin duda alguna seguir aprendiendo, porque nuestra carrera es sumamente demandante y siempre hay herramientas nuevas, siempre hay dispositivos nuevos, siempre hay mecanismos nuevos, y así como pasamos de una radio y un entorno completamente tradicional, ese proceso va evolucionando, y con las realidades que vivimos ahora es un reto para nosotros saber comunicar en las distintas circunstancias que se te presenten.
Bueno, hoy estuvimos conversando con la licenciada María Valentina Saldivia. Agradezco que hayas estado en este espacio, conversado conmigo y que también todos se hayan conectado con lo que ella nos contó hoy. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de Talentos UFT. Vamos a nuestro segundo corte comercial y ya volvemos con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Estamos de vuelta con el noticiero UFT. Una vez más, en la sede de Cabudare se realizó el viernes académico en el que se abordó el tema de la inteligencia artificial generativa desde la praxis docente. Adelante. El fin o la intencionalidad de este tipo de actividades es fortalecer y potenciar la formación docente. Todo esto está dirigido tanto a aquellos interesados en incursionar en la enseñanza y el aprendizaje, porque una de las debilidades que existe en el sistema educativo de muchos países es la falta de formación y capacitación del personal adscrito a esa universidad, y eso es lo que la Universidad Fermín Toro está apuntalando, tratando de potenciar en forma por fase ese crecimiento profesional y personal, porque también allí se habla de habilidades blandas que son vitales para el manejo de una praxis o una práctica docente, y eso es lo que debemos fortalecer, que es las habilidades blandas. Los 4 decanos de la Universidad Fermín Toro hemos trabajado durante varios días en un plan de formación para los docentes que incorpore temáticas importantes para la transformación del proceso formativo con las nuevas generaciones, o sea, un cambio radical, y ese cambio radical significa enseñar a nuestros profesores a hacer uso de las herramientas tecnológicas emergentes en su proceso de enseñanza y de adaptación a la forma de aprender de los estudiantes. Por eso en el día de hoy nos unimos a la actividad que semanalmente hace posgrado de viernes académico para darle una introducción, una sensibilización a todo el equipo académico de la universidad. Hoy nos acompañaron acá, estuvimos todos los decanos, todos los directores de escuela, estuvieron todos los jefes de departamento, los que van a ser facilitadores y algunos profesores invitados para poder hacer ese proceso de sensibilización, porque los llamados a transformar la educación somos quienes lideramos en este momento la educación, pero en el aula quien lidera la educación es el docente. Para darle continuación a la formación y actualización de nuestros docentes, se realizó la actividad Inteligencia Artificial Generativa desde la práctica docente. Veamos. Esta formación que está tratando de hacer la Fermín Toro es para actualizarnos como docentes en las herramientas actuales tecnológicas, sobre todo en la parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es vista como un enemigo, como que me va a quitar el trabajo, que nos va a sustituir, no. Somos los seres humanos los que hacemos el trabajo. Lo que pasa es que nos tenemos que utilizar las herramientas actualizadas. Una de ellas es la inteligencia artificial. En ese sentido, tenemos que utilizar estas herramientas y decirle a los estudiantes cómo deben hacer un buen uso de estas herramientas. Entonces, esa es lo que se pretende más o menos. La inteligencia artificial llegó con la innovación a la educación. La tecnología es algo que nos arropa y el docente no puede escapar a esa nueva tecnología. ¿Por qué? Porque las universidades, como por ejemplo la Fermín Toro, tenemos como objetivo egresar profesionales. Los profesionales deben ser cónsonos con la realidad, con la actualidad. Y no podemos seguir egresando unos estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje y una educación tradicional.
Tenemos que llevar esa educación al momento actual. El momento actual es la inteligencia artificial. Pero esto no es nuevo para la Universidad Fermín Toro. La universidad viene desde hace mucho tiempo trabajando en la actualización de los docentes. Lo que hemos es ido renovando esas capas nuevas que se presentan en la tecnología, porque la tecnología es arrolladora. Lo que hoy es nuevo, ya mañana es viejo. Entonces, los docentes no escapan a ese principio. Su estrategia metodológica para dar clase debe variar, debe ir de acuerdo a lo que vivimos hoy. Utilizar la inteligencia artificial no es un pecado, no es malo para los estudiantes. Cuando usted le envía como docente un trabajo a un estudiante y él lo trabaja a través de la inteligencia artificial, porque lo consigue en esta lluvia de ideas que tienen las redes sociales. Hemos llegado al final de su noticiero UFT. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales, Instagram @uft.ve, nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube UFT TV. Será hasta una próxima ocasión. Quien los estuvo acompañando en esta presente emisión, Mayra Velasco.